Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola queridos estudiantes, me alegra poder seguir compartiendo conocimientos matemáticos de interés para su desarrollo intelectual. Les acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda. En nuestra clase anterior aprendimos a efectuar la potenciación de números complejos en forma binómica y también a representar dichos números en el plano complejo. Hoy aprenderemos acerca de los elementos de dicha representación gráfica.
Estos elementos son el módulo y el argumento de un número complejo. Además, para concluir esta unidad, conoceremos algunas aplicaciones de los números complejos en la vida cotidiana. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. ¿Listos? Vamos a trabajar. Módulo de un número complejo. El módulo o valor absoluto de un número complejo corresponde a la distancia en el plano gaussiano entre el punto hallado y el origen del plano en 0,0. El módulo se designa como valor absoluto de z. Si se aplica el teorema de Pitágoras al triángulo formado por las coordenadas de un número complejo, como se ve en la siguiente gráfica, se obtiene la fórmula para calcular el módulo de un número complejo. Dicha fórmula es R igual al valor absoluto de z igual a la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. Calculemos entonces el módulo del complejo 3 más 4i. Debemos recordar que se hace con la fórmula R es igual al valor absoluto del complejo dado, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, identificamos cada elemento de la fórmula en nuestro ejercicio o nuestro número complejo. En este caso, la parte real es a y la parte imaginaria sería b. Entonces decimos que R va a ser igual al valor absoluto de z o del complejo, que es igual entonces a la raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería 3 elevado a la 2, más b al cuadrado, que sería 4 elevado a la 2. De este modo, R va a ser igual al valor absoluto de z, que es igual a su vez a la raíz cuadrada de 9, 3 por 3 es 9, más 4 por 4 sería 16. En este caso tenemos a R igual al valor absoluto de z, que sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, 25. De este modo tenemos que nuestro módulo va a ser igual al valor absoluto de z, que sería igual a 5. Vamos a identificar ahora nuestro número complejo en el plano gaussiano o en el plano de los complejos y grafiquemos nuestro número. Tenemos a 3 más 4i, 3 en la línea de los reales o en el eje de los reales y calculamos 1, 2, 3. 3 como real, y para la parte imaginaria tenemos 4, sería 1, 2, 3, 4. Procedemos a graficar y tenemos 4 en la parte imaginaria y 3 en la parte de los reales. Quiere decir que nuestro punto 3 más 4i está ubicado en el primer cuadrante. Ahora vamos a graficar de inmediato el resultado que obtuvimos al calcular el módulo, que es 5. Y ese 5 lo vamos a trazar de la siguiente manera. Nos vamos a ubicar en el origen de coordenadas, que es el punto 0,0, y vamos a trazar una recta desde el 0,0 hasta el punto encontrado. Quiere decir que tenemos ahora una recta que va desde el origen, no en trazos, sino una recta continua, y este valor es 5, que es el módulo encontrado de nuestro número complejo 3 más 4i. Si se fijan,
tomando la línea que va desde el origen hasta el 3 en los reales y la línea que va desde el punto hasta el 4 en la parte imaginaria, vamos a tener aquí formado un triángulo rectángulo. Quiere decir que lo que hemos hallado es como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Hallemos ahora el módulo de estos dos números complejos. Claro está, expresado como valor absoluto. Tenemos en el primero 1 más 3i, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a, que en este caso es 1, elevado a la 2, más b, que en este caso es 3. Recuerden solamente el coeficiente de la parte imaginaria. Sería 3 elevado a la 2. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 por 1 es 1, más 3 por 3 es 9, igual a la raíz cuadrada de 10. En este caso, como no tenemos un número que tiene una raíz cuadrada exacta, lo pueden dejar expresado como raíz, o si quieren le sacan la raíz, que va a dar aproximadamente 3.16. Para el caso del segundo número complejo, 2 menos 3i, también expresado como valor absoluto, tenemos que es igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2. Recuerden que la parte real es a en la fórmula, más menos 3 a la 2. Aclaramos, más por la fórmula, que es la suma de los catetos de un triángulo rectángulo, y aquí tenemos menos 3 porque la parte imaginaria está negativa. Esto entonces a su vez va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 2 es 4, menos por el exponente va a ser más, 3 por 3 es 9, entonces tenemos más 9, igual a la raíz cuadrada de 4 más 9 sería 13, igual que en el ejercicio anterior, lo pueden dejar expresado como raíz de 13 por no tener raíz exacta, o le pueden sacar la raíz, que es aproximadamente 3.61. Luego de haber calculado el módulo de estos dos números complejos, te invito a graficarlos en el plano gaussiano, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Argumento de un número complejo. El argumento de un número complejo es el ángulo positivo, el cual gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, que forma el vector con la parte positiva del eje real. Se designa por argumento de z igual al ángulo y se calcula mediante las siguientes fórmulas, dependiendo el cuadrante en el que se ubica el número complejo. Fórmula para hallar el argumento si el número complejo se encuentra en el primer cuadrante. Ángulo es igual a argumento de z igual a arcotangente de b sobre a. Fórmula para hallar el argumento si el número complejo se encuentra en el segundo cuadrante. Ángulo es igual a arcotangente de b sobre menos a. Entonces el ángulo es igual al argumento de z, que será igual a su vez a 180 grados menos el ángulo hallado. Fórmula para hallar el argumento si el número complejo se encuentra en el tercer cuadrante. El ángulo va a ser igual a arcotangente de menos b sobre menos a. Entonces el ángulo va a ser igual al argumento de z, que será igual a su vez a 180 grados más el ángulo hallado. La fórmula para hallar el argumento del número complejo si se encuentra en el cuarto cuadrante será el ángulo igual a arcotangente de menos b sobre a. Entonces el ángulo va a ser igual al argumento de z, que será a su vez igual a 360 grados menos el ángulo hallado. Calculemos entonces el módulo y el argumento del complejo 8 más 6i. Para calcular el módulo decimos entonces que el valor absoluto de z va a ser igual
a la raíz cuadrada, recuerden, a la 2 más b a la 2. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada, a es 8 elevado al cuadrado, más b es 6 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a la raíz cuadrada, 8 por 8 sería 64, más 6 por 6 sería 36. Sumamos los dos elementos y nos va a dar la raíz cuadrada de 100. Y a su vez la raíz cuadrada de 100 será 10. De este modo tenemos ya calculado el módulo de nuestro número complejo. A seguida vamos a calcular el argumento del mismo número complejo. Conseguido ya el módulo de nuestro número complejo, vamos a calcular el argumento del número complejo. El argumento se hace entonces diciendo que el ángulo va a ser igual al argumento de z, que es nuestro número complejo, va a ser igual a su vez al arco tangente d más b sobre a, es decir, d el elemento b del número complejo, que es la parte imaginaria, entre el elemento a de nuestro número complejo. Esto va a ser igual al arco tangente de b, que es 6, sobre a, que en este caso es 8. Entonces quiere decir que el arco tangente de 6 sobre 8 o de 6 octavos, esto va a ser igual a 36.87 grados. El tema que quiero tratar es acerca de trigonometría y es más específicamente cómo obtener el arco tangente de una cifra. Veamos. El arco tangente es la función inversa de la tangente de un ángulo. Para encontrar el arco tangente de una cifra hay varios caminos y siempre se necesitará de una calculadora científica como la que estamos viendo. Supongamos que necesitamos encontrar el arco tangente de la siguiente cifra, 0,707106. Entonces, usando la calculadora hay que tener en cuenta que debe estar habilitada la opción D en la parte superior de la pantalla, lo que significa que el modo de ángulos de la calculadora está en grados, que es lo que se necesita para estos cálculos. Ahora hay que presionar la tecla Shift. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra la letra S. Esta opción activa la función de cambio de cada tecla de la calculadora. En esta calculadora, la segunda función de cada tecla se muestra encima de la tecla y está de color amarillo. Siguiendo con el ejemplo, debemos activar la segunda función de la tecla tangente de la calculadora. Esta es la función arco tangente. En la pantalla de la calculadora aparecerá tangente a la -1. Ahora se digita el valor 0,707106. Y se presiona la tecla igual. La calculadora muestra como resultado 35,26435984. Este valor es un ángulo, pero está en modo decimal. Entonces, para conocer su valor en grados, minutos y segundos, solo basta presionar la tecla Shift y esta tecla. Y obtendremos el ángulo completo con sus grados, sus minutos y sus segundos. 35 grados, 15 minutos, 51,7 segundos. Ahora, si se necesita conocer el arco seno o el arco coseno de cualquier cifra, entonces se procede de igual manera. Pero ¿qué sucede si mi calculadora no tiene la tecla de grados, minutos y segundos, pero sí tiene las teclas de las funciones trigonométricas?
algunos celulares o la calculadora de Windows, por ejemplo. Entonces hay que buscar el arco tangente de la cifra y se procede de la siguiente manera. Se toma la parte decimal de 35,26435984, que es 0,26435984, y se multiplica por 60. Esto es igual a 15,8615904. Esto significa que la parte entera de 15,8615904 es 15, que son los minutos del ángulo, o sea, 15 minutos. Y para encontrar los segundos se toman de nuevo los decimales de la anterior cifra, 0,8615904, y de nuevo se multiplican por 60. Esto es igual a 51,695424, aproximadamente 51,7, que serán los segundos del ángulo. Finalmente, el valor del arco tangente de 0,707106 es 35,26435984, que expresado en grados, minutos y segundos es 35 grados, 15 minutos, 51,7 segundos. Vamos entonces a graficar en nuestro eje gaussiano o nuestro plano gaussiano, recordando que el eje horizontal es la parte real del complejo y nuestro eje vertical es la parte imaginaria. Graficamos el complejo sabiendo que la parte real es 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la parte de los reales, y en la parte imaginaria tenemos 6. Contamos 1, 2, 3, 4. Donde se encuentran ambas medidas sería nuestro complejo 8 más 6i. De este modo entonces graficamos ahora nuestro módulo. Como tenemos aquí en el resultado, tenemos 10, y recordemos que el módulo se grafica desde el 0,0 o desde el origen de coordenadas hasta el punto encontrado. Graficamos con una línea recta, que sería entonces un vector, línea continua, que va, como dijimos, desde el 0,0 o desde el origen de coordenadas hasta el punto encontrado. Sería módulo de z igual a 10. Quiere decir que para las medidas de un triángulo rectángulo como este, donde x sería uno de los catetos del triángulo, vale 8, y el otro cateto valdría 6, paralelo al eje imaginario, se complementaría con la hipotenusa del triángulo y el módulo entonces sería 10. Para el caso del argumento, vamos a tener en cuenta lo que hemos explicado, que es el ángulo que va desde el eje real hasta la línea que hemos trazado de nuestro módulo, es decir, es el ángulo de apertura que hay en esta parte. Este ángulo nos ha dado 36,87 grados. Calculemos entonces el módulo de nuestro número complejo y decimos el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 8 a la 2 más menos raíz cuadrada de 8 también a la 2. Módulo de z o del número complejo dado va a ser igual a la raíz cuadrada de menos por menos es más, y podemos ahora eliminar o cancelar el 2 del exponente con el radical. Solamente me quedaría entonces 8 más, del mismo modo, menos por menos es más, y eliminamos o cancelamos el 2 del exponente con el radical y nos quedaría 8. El módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de 16, sumando ambos elementos,
y a su vez entonces el módulo de z va a ser igual a 4. Para el caso del argumento tenemos que el argumento de z va a ser igual al arco tangente de, como tenemos dos números negativos o dos partes negativas, quiere decir que estamos ubicados entonces en el tercer cuadrante de nuestro plano gaussiano. Por ende, vamos a tener entonces el arco tangente de menos b sobre menos a. De este modo entonces, el argumento de z va a ser igual al arco tangente menos b sería menos raíz de 8 sobre menos a, que también sería menos raíz cuadrada de 8. Para el argumento de z va a ser igual al arco tangente, una cantidad sobre la misma cantidad sin importar qué cantidad sea, siempre va a ser igual a 1. Por ende, entonces, el argumento de z va a ser igual a 45 grados. Entonces, como estamos ubicados en el tercer cuadrante de nuestro plano gaussiano, quiere decir que tenemos que hallar ahora el argumento de z para el tercer plano o tercer cuadrante, que sería igual a 180 grados más los 45 grados que hemos encontrado. Entonces, el argumento de nuestro número complejo z va a ser igual a 180 más 45, sería 225 grados. Para graficar nuestro número complejo en el plano gaussiano, tenemos que calcular la raíz cuadrada de 8, y ella es aproximadamente 2.82. Entonces, en el eje real, que es nuestro eje horizontal, tenemos menos 1, menos 2. Aproximadamente por acá tendríamos menos raíz cuadrada de 8. Y para el eje vertical o eje imaginario, también tendríamos menos 2.82. Sería aquí menos raíz cuadrada de 8. Graficando. Línea de trazos. Hasta acá más o menos. Y graficamos desde el eje real hasta encontrarse con la línea imaginaria del eje horizontal. Y nuestro punto entonces estaría aproximadamente por acá, menos raíz cuadrada de 8, menos raíz cuadrada de 8 y ahora trazamos nuestro módulo desde el origen de coordenadas hasta el punto hallado. Nuestra recta que indica el módulo, y según el cálculo que hicimos, nuestro módulo es 4, es decir, valor absoluto de z igual a 4. El ángulo para el argumento que hemos hallado es 225, quiere decir que desde nuestro eje real, partiendo como 0 y trazando el ángulo que va recorriendo toda esta parte, llegaríamos entonces hasta aquí y diríamos que el argumento de z es igual a 225 grados. Es posible determinar el cuadrante al que pertenece o donde va a estar ubicado el punto del número complejo que vamos a trabajar observando los signos de las partes real e imaginaria del número complejo dado. Si ambos signos son positivos, entonces el punto a graficar caería en el primer cuadrante. Si el signo de la parte real es negativo y el de la parte imaginaria es positivo, entonces el punto estará en el segundo cuadrante. Para el caso de que ambos signos sean negativos, tanto el real como el imaginario, tendremos nuestro gráfico ubicado en el tercer cuadrante. Y para el caso de que la parte real sea positiva y la parte imaginaria sea negativa,
Nuestro punto estará ubicado en el cuarto cuadrante. Aplicaciones de los números complejos. Los números complejos tienen numerosas aplicaciones en la vida diaria. Algunas de ellas son los fractales. Los fractales son diseños artísticos de infinita complejidad. En su versión original se los define a través modelamiento matemático de procesos físicos. Los números complejos son usados en los modelamientos matemáticos de procesos físicos. Entre esos procesos está el análisis de corriente eléctrica y señales electrónicas, incluyendo transmisión en banda ancha, amplificadores de señales, procesamiento digital de señales, transmisión eléctrica y centrales hidroeléctricas. ¿Cuáles de las aplicaciones de los números complejos se relaciona con tu vida diaria? Piensa tu respuesta en base a las cosas que haces o artículos que utilizas en tu cotidianidad. Para ampliar tus conocimientos, no dudes en investigar en distintas fuentes. Te recomendamos consultar la página superprof.es en números complejos, gráficos y cálculo de módulo y argumento. Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre, decirle que soy la bandera nacional. Hoy celebramos el 204 aniversario del natalicio de Francisco de Rosario Sánchez, quien nació un 9 de marzo del año 1817 en San Juan de la Maguana y murió un 4 de julio de 1861. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Hoy continuamos estudiando los 12 años de Balaguer. Recuerda que estamos abordando este periodo de la historia dominicana de manera global y no por periodos de gobierno. Joaquín Balaguer inicia su periodo de gobierno el 1 de julio del año 1966 y lo hace hasta el año 1978, durante 3 periodos presidenciales de 4 años. En la clase anterior te asignamos una tarea de investigación sobre algunos hombres y mujeres que perdieron la vida producto de sus ideas que chocaban con el establecimiento del régimen, que los mandó a eliminar por medio de la banda creada y comandada por el general Enríquez Pérez y Pérez, desde el año 1970 hasta el año 1978. Luego te pedimos que socializaras con tus compañeros de clase sobre cuáles creen que fueron las razones que propiciaron la muerte de estos jóvenes. Flavio Suero, Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Orlando Mazara, Guido Gil, Henry Segarra Santos, Otto Morales, Amin Abel Hasbún, Maximiliano Gómez, Sagrario Díaz, Amaury Germán Aristi. Recordemos que los gobiernos presididos por Balaguer se propusieron 3 objetivos. Número 1, desarticular el movimiento popular.
Número 2, garantizar el desarrollo capitalista. Y número 3, propiciar la dominación política y económica de los sectores burgueses. El presidente norteamericano John F. Kennedy, en el año 1961, sintetizó la política de Estados Unidos hacia la República Dominicana con estas palabras. Cito: hay 3 posibilidades en orden descendente de preferencia. Un régimen democrático decente, la continuación del régimen de Trujillo, o un régimen castrista. Debemos apuntar hacia el primero, pero no podemos renunciar al segundo hasta que estemos seguros de que podemos evitar el tercero. Después de leer y analizar esta cita de John F. Kennedy en el año 1961, te pedimos que des respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué crees que entendía Kennedy como régimen democrático decente? El golpe de Estado a Juan Bosch, las acciones de Balaguer de desarticular el movimiento popular, ¿se enmarcan dentro de la idea de impedir un régimen castrista? Los 12 años de Balaguer, ¿se pueden considerar una extensión de una dictadura o un gobierno democrático decente? Explica qué relación guarda con los acontecimientos sucedidos en República Dominicana desde 1972 con las elecciones democráticas de Juan Bosch, pasando por el golpe de Estado, la Guerra de Abril, la intervención norteamericana, hasta la instauración de los 12 años de Balaguer. Muy bien, ahora pasemos a estudiar el incentivo industrial a través del crédito bancario. El 20 de marzo del año 1969 se promulgó la Ley 299 de Promoción Industrial. Esto facilitó recursos y exoneraciones a los industriales. Mediante esta ley se crearon las zonas francas del país. Se liberaron de impuestos a equipos y maquinarias hasta un 95%. A las zonas francas se le exoneró del pago de impuestos y se dieron ventajas arancelarias a empresarios e industriales. Se dio apoyo a la inversión privada y estímulo a la inversión extranjera. Se creó en el Banco Central el Fondo Institucional de Desarrollo, que facilitó recursos a compañías privadas. Los préstamos eran flexibles a largo plazo y con bajos intereses. Como consecuencia de esa política, la producción local de empresas decayó. La exportación del azúcar aumentó a causa de la subida de los precios en el mercado preferencial y a raíz de la modernización que experimentó dicho sector. En 1966 se creó el Consejo Estatal del Azúcar, como resultado de la política desarrollista del régimen. Los 3 sectores económicos que se beneficiaron y fortalecieron fueron el sector industrial, las compañías mineras y el sector azucarero. Ideologías políticas durante los 12 años. Durante estos 12 años existían un conjunto de condicionamientos internacionales que desde el punto de vista político-ideológico van a marcar el periodo del largo dominio de Balaguer. La Guerra Fría. Enfrentamiento en el ámbito mundial entre las potencias capitalistas encabezadas por los Estados Unidos y los países socialistas encabezados por Rusia. La presencia en la región del Caribe de una nación enmarcada en el campo socialista y muy vinculado a las luchas del partido de izquierda de la región y en especial de la República Dominicana. En lo interno, la existencia de partidos con diferentes intereses económicos e ideológicos. Eran partidos que respondían a los intereses relacionados con los capitales. Y partidos con relaciones e intereses vinculados al campo socialista. Además de un conjunto de organizaciones relacionadas con proyectos políticos económicos continentales y regionales, como son los socialdemócratas y los socialcristianos. A pesar de estos condicionamientos, las ideologías más importantes estaban vinculadas a los referidos intereses. Veamos algunas de estas ideologías. Ideología política democrática representativa, vinculada a los intereses norteamericanos y del capitalismo. Ideología socialista, vinculada a Cuba y a la Unión Soviética. Ideología socialdemócrata, vinculada a la socialdemócrata alemana y francesa. Ideología social cristiana, vinculada a los socialcristianos de Alemania y de Venezuela. Podemos ubicar los siguientes partidos con su respectiva ideología política. Democrático Representativo, Partido Revolucionario Dominicano,
desde el año 1966 hasta el año 1974. Socialistas, Partido Comunista Dominicano, Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Partido Socialista Popular y Movimiento Popular Dominicano. Socialdemócrata, Partido Revolucionario Dominicano, a partir del año 1975. Social Cristiano, Partido Revolucionario Social Cristiano. Trujillista, Partido Reformista. Estos sectores se enfrentaron antes del año 1966 y por igual durante los 12 años de Balaguer, siendo la ideología trujillista la que caracterizó el régimen de los 12 años y el Partido Reformista la prolongación estructural y organizativa, con un liderazgo vinculado a lo que fue el Partido Dominicano de Trujillo. La sociedad dominicana, sacudida por las luchas políticas que perseguían la destrujillización desde el año 61 al 65 y durante la Revolución de Abril del 65, todavía tenían signos de ser conservadora, muy vinculada a los preceptos de la religión católica y normadas por los valores tradicionales. Había diferentes tipos de actuación, dependiendo el partido al que se pertenecía. Los de ideología de izquierda o socialista perseguían derrocar al gobierno a través de las luchas armadas urbanas o de la guerrilla armada en las montañas dominicanas. El PRD y el Partido Revolucionario Social Cristiano perseguían desplazar al gobierno a través de las elecciones, pero también participaban en otro tipo de planes políticos, porque entendían que Balaguer no facilitaba el clima de democracia que promoviera elecciones libres. El golpe de Estado siempre fue una posibilidad de algunos sectores, como por ejemplo el Partido Quiqueyano Demócrata de Elías Wessing y Wessing, que intentó un golpe de Estado en el año 1971. Ahora pasaremos a detallar las estrategias que usaban los partidos opositores a Balaguer. Planes del golpe de Estado, planes insurreccionales guerrilleros, luchas populares en las calles para presionar aperturas políticas, conspiraciones con sectores militares para golpe de Estado, presión internacional para obligar a la democratización y a la apertura política, participación electoral. Intento de golpe de Estado de Elías Wessing y Wessing a Balaguer. Con la frase, he ahí un conspirador impenitente que ha urdido una trama encaminada a quebrar el ordenamiento institucional de la nación, el presidente Joaquín Balaguer hizo esta acusación al excomandante del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, Elías Wessing y Wessing, la noche del 30 de junio del año 1971, a raíz del golpe de Estado que el militar intentó, pero que resultó fallido. El 3 de febrero del año 1973, 9 hombres desembarcaron en Playa Caracoles, en grupos de 3 en 3, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Joaquín Balaguer. Al frente del grupo estaba el coronel Francisco Alberto Camaño, a quien se le criticó esta decisión, puesto que anteriormente había luchado en contra de un golpe de Estado y ahora él mismo participaba en uno. Sobre esto, Balaguer, hablando por una cadena de radio y televisión, afirmó: hace apenas algunas horas regresé de la zona del municipio de San José de Ocoa, donde actualmente se desarrollan algunas acciones subversivas que realiza el grupo de guerrilleros. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y el jefe de Estado Mayor del Ejército, el lugar en donde se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la playa Caracoles. 13 días después del desembarco, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte de Camaño junto a 2 de sus compañeros en el paraje Nizaíto, sección La Olma de San José de Ocoa. El contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Hijo, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el mayor general Enríquez Pérez y Pérez y el brigadier Juan René Bochán Javier mostraron el cadáver de Camaño y los de sus compañeros Alberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas a un reducido grupo de periodistas que fue trasladado en helicóptero hasta el lugar donde se encontraban los cuerpos sin vida de aquellos héroes. Aunque las Fuerzas Armadas informaron que Camaño había muerto en combate, testimonios posteriores afirmaron que Camaño, luego de ser capturado, herido por tropas del Ejército Nacional que lo perseguían,
fue fusilado, descuartizado y sus restos quemados. Así termina la vida de uno de los hombres más grandes de la historia dominicana y que cada uno debemos recordar. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la canción dedicada a Francisco Alberto Camaño Deñó, donde menciona su muerte y lo que esto significó para la historia dominicana. A continuación, estudiaremos las causas que provocarían la caída del régimen de Balaguer. La crisis económica nacional e internacional, especialmente la caída de los precios de los productos de las exportaciones, el clima de falta de libertades políticas, la presión internacional de países como Estados Unidos y Francia, el cambio de gobierno en los Estados Unidos con la llegada de los demócratas, las luchas populares en las calles y los pueblos, la unificación de la oposición en varios proyectos políticos, en especial el Acuerdo de Santiago. El Acuerdo de Santiago fue un movimiento político llevado a cabo por altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano PRD en Santiago en el año 1974, el cual tenía por objetivo la derrota del entonces presidente de ejercicio Joaquín Balaguer. Este acuerdo se llevó a cabo en la casa del escogido candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, Antonio Guzmán Fernández. En él se designó también a Elías Wessing y Wessing como candidato a la vicepresidencia. El movimiento contó con el apoyo de varios partidos sumados al PRD y opositores al régimen balaguerista, establecido desde 1966. Este acuerdo fracasó por rumores de amenazas de muerte y persecución a los líderes y aliados del PRD, partido que se vio obligado a no participar en las elecciones convocadas para el 16 de mayo de 1974, en las que resultó elegido nuevamente Joaquín Balaguer. Podemos concluir que las características del régimen de los 12 años, de 66 a 78 del gobierno de Balaguer, fueron las siguientes. Política económica basada en la austeridad, autoritarismo con niveles cercanos a la dictadura, el crimen organizado desde la esfera del poder, persecución política, censura a la prensa y al pensamiento, deportación de los dominicanos, un exilio político importante, la muerte de miles de jóvenes por asuntos políticos, la existencia de estructuras paramilitares que asesinan con el consentimiento del régimen, fraude electoral y reelección como forma de mantenerse en el poder, política de construcciones de infraestructura vial y de servicios, amplia corrupción en el Estado, irrespeto a los derechos humanos, régimen complaciente con los intereses norteamericanos. Se entregaron las minas y otros recursos naturales a los americanos y canadienses, falta de apoyo a la educación, amplio proceso de deforestación y devolución de los bienes confiscados a los Trujillo. A fines del tercer periodo del gobierno 74-78, el gobierno de Balaguer estaba muy desgastado y la legitimidad de este periodo de gobierno provocó protestas internacionales. El Departamento de Estado norteamericano empezó a presionar a Balaguer. La situación de corrupción imperante convirtió al gobierno en un factor adverso. Además, que la opinión pública demandó el fin de los excesos políticos y el respeto a los derechos humanos. Con la llegada al poder de Jimmy Carter y el Partido Demócrata en los Estados Unidos,
cambió la política de apoyo a Balaguer y se manifestó a favor de orientar la política local hacia un cambio democrático, exigiendo a Balaguer mejoras en la situación de las libertades públicas y elecciones democráticas. Para las elecciones de 1978, el PRD eligió como candidato presidencial a Antonio Guzmán Fernández, frente a la candidatura de Balaguer y de Juan Bosch. Las elecciones generales se celebraron en República Dominicana el 16 de mayo del año 1978. Tras la presión diplomática del presidente estadounidense Jimmy Carter, las elecciones fueron libres, competitivas y disputadas por todos los partidos políticos, a diferencia de las elecciones anteriores en los años 70. Antonio Guzmán Fernández gana las elecciones presidenciales, mientras que el PRD, que no había impugnado las elecciones del 70 y 74, ganó las elecciones legislativas del Congreso. La participación electoral fue de 75.8%. Cuando el conteo mostró una tendencia inconfundible hacia Guzmán, el ejército intentó un golpe e interrumpió el conteo de votos, solo para retroceder en medio de las protestas sociales y de la fuerte presión del exterior. El recuento final mostró que Balaguer había sufrido la primera derrota de su carrera. A pesar de que se le permitió a Guzmán asumir la presidencia, la Autoridad Electoral Central redistribuyó los votos unánimes entre el PRD y el Partido Reformista, disminuyendo la mayoría del PRD en el Congreso. Después de haber abordado los 12 años de Balaguer, construyamos juntos una línea del tiempo para poner en orden los acontecimientos importantes que hemos visto. Presta atención y toma nota en tu cuaderno. 1 de julio del año 1976, Balaguer asume el poder. Inician los 12 años de Balaguer. 17 de enero del 67, muere Guido Gil. 25 de julio del 69, es asesinado Henry Segarra. En el 1970, Balaguer es reelecto presidente. 16 de julio del 70, es asesinado Otto Morales. 24 de septiembre del 70, es asesinado Amin Abel Hasbun. 1971, se crea el Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocido como la Banda Colorada. 23 de mayo del 71, es asesinado Maximiliano Díaz, el Moreno. 1971, intento de golpe de Estado por Elías Wessel y Wessel. 12 de enero de 1972, mueren Los Palmeros, Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco. El 3 de febrero del año 1973 ocurre el desembarco de la guerrilla de Camaño en Playa Caracoles. 16 de febrero es asesinado Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional. 14 de abril del año 1974 es asesinada Sagrario Díaz. En 1974 se conforma el Acuerdo de Santiago, pero Balaguer es reelecto. 1978, el PRD gana las elecciones. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy y con ella damos fin a un periodo de opresión en la República Dominicana. Te pedimos que analices íntegramente los 12 años de Balaguer y que utilices el diagrama de Venn para que evalúes los aspectos positivos y negativos de este periodo. Después, socialízalo con tus compañeros de clase. Al final, escribe un informe sobre tus conclusiones. No olvides entregar todas las tareas a tu maestro para su correspondiente evaluación. Nos vemos en la próxima clase. Que la pases bien. Bonjour et bienvenue à la clase de français. Saludos y bienvenidos a su clase de francés para sexto de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. En la clase anterior tratamos el vocabulario y expresiones en francés que sirven para expresar cuáles actividades se desea hacer en vacaciones y qué se necesita para hacerlas. En la clase de hoy veremos las actividades y situaciones en las que se realizan. Situación. Recibes varios estudiantes franceses en un programa de intercambio
y desean salir a realizar actividades en tu comunidad en la República Dominicana. Para acordar cuáles actividades realizarán, deberás entablar una conversación en la que comparten sus costumbres en cuanto a actividades de recreación cuando están de vacaciones. ¿Conoces expresiones tales como «Qu'est-ce que tu fais quand tu es en vacances?» «Quand tu vas à la plage, qu'est-ce que tu fais?» Antes de iniciar la clase, veamos qué sabes del tema con esta autoevaluación. Escribe los siguientes enunciados y luego respóndelos con un sí, en proceso o no, de acuerdo con tus conocimientos. En francés yo puedo describir las actividades que realizo cuando voy o estoy en lugares específicos. Comprender expresiones donde se describen actividades circunstanciales con la palabra quand. C'est parti. A continuación, te presento algunas imágenes de actividades muy frecuentes cuando vamos de vacaciones. Escucha y repite las siguientes expresiones. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en vacances? ¿Qué tú haces cuando estás de vacaciones? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en vacances? Faire du camping. Acampar o hacer camping. Faire du camping. Se reposer. Descansar. Se reposer. Visiter des monuments et les musées. Visitar monumentos y los museos. Visiter des monuments et les musées. Faire de la plongée. Bucear. Faire de la plongée. Faire des châteaux de sable. Hacer castillos de arena. Faire des châteaux de sable. Apprendre la langue locale. Aprender el idioma local. Apprendre la langue locale. Ahora selecciona la expresión que mejor describe la imagen. No olvides repetir cada una después de mí. On fait du camping. On fait du camping. Le soleil me sourit. Le soleil me sourit. Je me baigne. Je me baigne. On fait de la plongée. On fait de la plongée. En vacances, je me repose. En vacances, je me repose. Je vais
Je fais des balades en ville. Yo me paseo por la ciudad. Nous faisons du camping. Nosotros acampamos. Marie fait des châteaux de sable. Marie hace castillos de arena. Nous faisons du camping. Nosotros acampamos. Nous apprenons la langue locale. Nosotros aprendemos el idioma local. Marie joue avec le sable. Marie juega con la arena. On fait des châteaux de sable. Hacemos castillos de arena. Je me baigne. Yo me baño. Ma famille visite des monuments et les musées. Mi familia visita monumentos y los museos. Je ferme les yeux. Yo cierro los ojos. Friedrich fait de la plongée. Friedrich bucea. Je lis des livres de philosophie. Yo leo libros de filosofía. Apprenons la grammaire. Aprendamos la gramática. La palabra quand significa cuando y se usa para introducir una circunstancia, ocasión o momento en la que otro evento pasa simultáneamente. Puede estar al inicio de la oración o uniendo dos oraciones, realizando también la función de conector. Ejemplos. Quand je me repose, je me sens bien. Cuando yo descanso, yo me siento bien. Quand je me repose, je me sens bien. Quand je suis en vacances, je vais toujours à la plage. Cuando estoy de vacaciones, yo voy siempre a la playa. Quand je suis en vacances, je vais toujours à la plage. Je fais de la plongée et je bronze presque toujours quand je vais à la plage. Yo buceo y me bronceo casi siempre cuando voy a la playa. Je fais de la plongée et je bronze presque toujours quand je vais à la plage. En la siguiente actividad escucharás 2 veces las siguientes expresiones para que las escribas en tu cuaderno. Luego compáralas con las que se te presentan en pantalla. Quand je vais à la plage, le soleil me sourit. Cuando yo voy a la playa, el sol me sonríe. Quand je vais à la plage, le soleil me sourit. Le sable m'embrasse et je bronze quand je vais à la plage. Las arenas me besan y yo me bronceo cuando voy a la playa. Les sables m'embrassent et je bronze quand je vais à la plage. Quand je vais à la plage, les palmiers m'attrapent et je reste tranquille. Cuando yo voy a la playa, las palmeras me atrapan y yo me quedo tranquilo. Quand je vais à la plage, les palmiers m'attrapent et je reste tranquille. Je caresse le sable. Quand je suis à la plage, je ferme les yeux. Yo acaricio las arenas cuando estoy en la playa, cierro los ojos. Je caresse le sable. Quand je suis à la plage, je ferme les yeux. Yo acaricio las arenas cuando estoy en la playa, yo cierro los ojos. Ahora escuchemos el siguiente poema de alguien que describe lo que siente y lo que hace cuando va a la playa. En pantalla se te mostrará incompleto. Tu trabajo es completarlo con las expresiones faltantes. Para esto, en tu cuaderno, enumera 6 líneas del 1 al 6 para que las puedas anotar y así realizar la actividad. Quand je vais à la plage, le sable m'embrasse. Et avec mes mains, je le caresse. Quand je vais à la plage, le soleil me sourit. Je me laisse baigner par sa chaude tendresse. Vaut la peine le voyage. Quand je vais à la plage,
Retroalimentemos lo aprendido en el día de hoy. Ahora ya sabes expresar otras actividades que se realizan al ir o estar de vacaciones, como por ejemplo, faire du camping, hacer camping o acampar, faire du camping, faire de la plongée, bucear, faire de la plongée, se broncer, broncearse, se broncer, faire des châteaux de sable, hacer castillos de arena, faire des châteaux de sable. Ya sabes que quand significa cuando. ¿Y para qué se usa esta palabra en francés? Veamos. Quand je vais à la plage, je me bronze. Quand je vais à la plage, je me bronze. Je fais de la plongée quand je vais à la plage. Je fais de la plongée quand je vais à la plage. Y por último, te mostramos otra manera de aprender el idioma francés a través de un poema relacionado al tema de hoy. Escúchalo de nuevo y repite cada uno de sus versos. Quand je vais à la plage, le sable m'embrasse, et avec mes mains je le caresse. Quand je vais à la plage, le soleil me sourit, je me laisse baigner par sa chaude tendresse. Vaut la peine le voyage, quand je vais à la plage. Les palmières m'attrapent et je reste tranquille. Quand je vais à la plage, il n'y a pas de soucis. Je me baigne, je bronze, je ferme les yeux, passant seul tous les deux. C'est pourquoi je souris. Reflexiona sobre lo que has aprendido en esta clase completando la autoevaluación, marcando con un cotejo en las casillas donde corresponda según tus conocimientos. Escribe los siguientes enunciados y luego respóndelos con un sí, en proceso o no, de acuerdo con tus conocimientos. En francés yo puedo describir las actividades que realizo cuando voy o estoy en lugares específicos. Comprender expresiones donde se describen actividades circunstanciales con la palabra quand. Devoir, tarea. Escribe lo que haces cuando vas de vacaciones o a un lugar específico de tu interés en una secuencia de al menos 5 oraciones. No olvides usar el vocabulario y la gramática aprendida en esta clase. Y como siempre, te recomiendo que una vez realizada la tarea, se la envíes a tu maestro para que pueda validarla y hacer las correcciones del lugar. Te espero con más contenido enriquecedor en una próxima clase. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Módulo de un número complejo. El módulo o valor absoluto de un número complejo corresponde a la distancia en el plano gaussiano entre el punto hallado y el origen del plano en 0,0. El módulo se designa como valor absoluto de z. Si se aplica el teorema de Pitágoras al triángulo formado por las coordenadas de un número complejo, como se ve en la siguiente gráfica, se obtiene la fórmula para calcular el módulo de un número complejo. Dicha fórmula es R igual al valor absoluto de z igual a la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2.
Calculemos entonces el módulo del complejo 3 más 4i. Debemos recordar que se hace con la fórmula R es igual al valor absoluto del complejo dado, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, identificamos cada elemento de la fórmula en nuestro ejercicio o nuestro número complejo. En este caso, la parte real es a y la parte imaginaria sería b. Entonces decimos que R va a ser igual al valor absoluto de z o del complejo, que es igual entonces a la raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería 3 elevado a la 2, más b al cuadrado, que sería 4 elevado a la 2. De este modo, R va a ser igual al valor absoluto de z, que es igual a su vez a la raíz cuadrada de 9, 3 por 3 es 9, más 4 por 4 sería 16. En este caso tenemos a R igual al valor absoluto de z, que sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, 25. De este modo tenemos que nuestro módulo va a ser igual al valor absoluto de z, que sería igual a 5. Vamos a identificar ahora nuestro número complejo en el plano gaussiano o en el plano de los complejos y grafiquemos nuestro número. Tenemos a 3 más 4i, 3 en la línea de los reales o en el eje de los reales, y calculamos 1, 2, 3. 3 como real, y para la parte imaginaria tenemos 4, sería 1, 2, 3, 4. Procedemos a graficar y tenemos 4 en la parte imaginaria y 3 en la parte de los reales. Quiere decir que nuestro punto 3 más 4i está ubicado en el primer cuadrante. Ahora vamos a graficar de inmediato el resultado que obtuvimos al calcular el módulo, que es 5. Y ese 5 lo vamos a trazar de la siguiente manera. Nos vamos a ubicar en el origen de coordenadas, que es el punto 0,0, y vamos a trazar una recta desde el 0,0 hasta el punto encontrado. Quiere decir que tenemos ahora una recta que va desde el origen, no en trazos, sino una recta continua, y este valor es 5, que es el módulo encontrado de nuestro número complejo 3 más 4i. Si se fijan, tomando la línea que va desde el origen hasta el 3 en los reales y la línea que va desde el punto hasta el 4 en la parte imaginaria, vamos a tener aquí formado un triángulo rectángulo. Quiere decir que lo que hemos hallado es como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Hallemos ahora el módulo de estos dos números complejos. Claro está, expresado como valor absoluto. Tenemos en el primero 1 más 3i, que va a ser igual a la raíz cuadrada de a, que en este caso es 1, elevado a la 2, más b, que en este caso es 3. Recuerden solamente el coeficiente de la parte imaginaria. Sería 3 elevado a la 2. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 por 1 es 1, más 3 por 3 es 9, igual a la raíz cuadrada de 10. En este caso, como no tenemos un número que tiene una raíz cuadrada exacta, lo pueden dejar expresado como raíz, o si quieren le sacan la raíz, que va a dar aproximadamente 3.16. Para el caso del segundo número complejo, 2 menos 3i, también expresado como valor absoluto, tenemos que es igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2. Recuerden que la parte real es a en la fórmula, más
menos 3 a la 2. Aclaramos, más por la fórmula, que es la suma de los catetos de un triángulo rectángulo, y aquí tenemos menos 3 porque la parte imaginaria está negativa. Esto entonces a su vez va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 2 es 4. Menos por el exponente va a ser más. 3 por 3 es 9. Entonces tenemos más 9. Igual a la raíz cuadrada de 4 más 9 sería 13. Igual que en el ejercicio anterior, lo pueden dejar expresado como raíz de 13 por no tener raíz exacta, o le pueden sacar la raíz, que es aproximadamente 3.61. Luego de haber calculado el módulo de estos dos números complejos, te invito a graficarlos en el plano gaussiano, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Argumento de un número complejo. El argumento de un número complejo es el ángulo positivo, el cual gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, que forma el vector con la parte positiva del eje real. Se designa por argumento de z igual al ángulo y se calcula mediante las siguientes fórmulas, dependiendo el cuadrante en el que se ubica el número complejo. Fórmula para hallar el argumento si el número complejo se encuentra en el primer cuadrante. Ángulo es igual, argumento de z igual a arcotangente de b sobre a. Fórmula para hallar el argumento si el número complejo se encuentra en el segundo cuadrante. Ángulo es igual a arcotangente de b sobre menos a. Entonces el ángulo es igual al argumento de z, que será igual a su vez a 180 grados menos el ángulo hallado. Fórmula para hallar el argumento si el número complejo se encuentra en el tercer cuadrante. El ángulo va a ser igual a arcotangente de menos b sobre menos a. Entonces el ángulo va a ser igual al argumento de z, que será igual a su vez a 180 grados más el ángulo hallado. El módulo decimos entonces que el valor absoluto de z va a ser igual a la raíz cuadrada, recuerden, a la 2 más b a la 2. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada, a es 8 elevado al cuadrado, más b es 6 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a la raíz cuadrada. 8 por 8 sería 64, más 6 por 6 sería 36. Sumamos los dos elementos y nos va a dar la raíz cuadrada de 100. Y a su vez la raíz cuadrada de 100 será 10. De este modo tenemos ya calculado el módulo de nuestro número complejo. A seguida vamos a calcular el argumento del mismo número complejo. Conseguido ya el módulo de nuestro número complejo, vamos a calcular el argumento del número complejo. El argumento se hace entonces diciendo que el ángulo va a ser igual al argumento de z, que es nuestro número complejo, va a ser igual a su vez al arco tangente d más b sobre a, es decir, d el elemento b del número complejo, que es la parte imaginaria, entre el elemento a de nuestro número complejo. Esto va a ser igual
al arco tangente de B, que es 6, sobre A, que en este caso es 8. Entonces quiere decir que el arco tangente de 6 sobre 8 o de 6 octavos, esto va a ser igual a 36.87 grados. Hoy continuamos estudiando los 12 años de Balaguer. Recuerda que estamos abordando este periodo de la historia dominicana de manera global y no por periodos de gobierno. Joaquín Balaguer inicia su periodo de gobierno el 1 de julio del año 1966 y lo hace hasta el año 1978, durante 3 periodos presidenciales de 4 años. En la clase anterior te asignamos una tarea de investigación sobre algunos hombres y mujeres que perdieron la vida producto de sus ideas que chocaban con el establecimiento del régimen, que los mandó a eliminar por medio de la banda creada y comandada por el general Enríquez Pérez y Pérez, desde el año 1970 hasta el año 1978. Luego te pedimos que socializaras con tus compañeros de clase sobre cuáles creen que fueron las razones que propiciaron la muerte de estos jóvenes. Flavio Suero, Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Orlando Mazara, Guido Gil, Henry Segarra Santos, Otto Morales, Amin Abel Hasbún, Maximiliano Gómez, Sagrario Díaz, Amaury Germán Aristi. Recordemos que los gobiernos presididos por Balaguer se propusieron 3 objetivos. Número 1, desarticular el movimiento popular. Número 2, garantizar el desarrollo capitalista. Y número 3, propiciar la dominación política y económica de los sectores burgueses. El presidente norteamericano John F. Kennedy, en el año 1961, sintetizó la política de Estados Unidos hacia la República Dominicana con estas palabras. Cito: hay 3 posibilidades en orden descendente de preferencia. Un régimen democrático decente, la continuación del régimen de Trujillo, o un régimen castrista. Debemos apuntar hacia el primero, pero no podemos renunciar al segundo hasta que estemos seguros de que podemos evitar el tercero. Después de leer y analizar esta cita de John F. Kennedy en el año 1961, te pedimos que des respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué crees que entendía Kennedy como régimen democrático decente? El golpe de Estado a Juan Bosch, las acciones de Balaguer de desarticular el movimiento popular, ¿se enmarcan dentro de la idea de impedir un régimen castrista? Los 12 años de Balaguer, ¿se pueden considerar una extensión de una dictadura o un gobierno democrático decente? Explica qué relación guarda con los acontecimientos sucedidos en República Dominicana desde 1972 con las elecciones democráticas de Juan Bosch, pasando por el golpe de Estado, la Guerra de Abril, la intervención norteamericana, hasta la instauración de los 12 años de Balaguer. Muy bien, ahora pasemos a estudiar el incentivo industrial a través del crédito bancario. El 20 de marzo del año 1969, se promulgó la Ley 299 de Promoción Industrial. Esto facilitó recursos y exoneraciones a los industriales. Mediante esta ley se crearon las zonas francas del país. Se liberaron de impuestos a equipos y maquinarias hasta un 95%. A las zonas francas se le exoneró del pago de impuestos y se dieron ventajas arancelarias a empresarios e industriales. Se dio apoyo a la inversión privada y estímulo a la inversión extranjera. Se creó en el Banco Central el Fondo Institucional de Desarrollo, que facilitó recursos a compañías privadas. Los préstamos eran flexibles a largo plazo y con bajos intereses. Como consecuencia de esa política, la producción local de empresas decayó. La exportación del azúcar aumentó a causa de la subida de los precios en el mercado preferencial y a raíz de la modernización que experimentó dicho sector. En 1966 se creó el Consejo Estatal del Azúcar,
como resultado de la política desarrollista del régimen. Los tres sectores económicos que se beneficiaron y fortalecieron fueron el sector industrial, las compañías mineras y el sector azucarero. Ideologías políticas durante los 12 años. Durante estos 12 años existían un conjunto de condicionamientos internacionales que desde el punto de vista político-ideológico van a marcar el periodo del largo dominio de Balaguer. La Guerra Fría. Enfrentamiento en el ámbito mundial entre las potencias capitalistas encabezadas por los Estados Unidos y los países socialistas encabezados por Rusia. La presencia en la región del Caribe de una nación enmarcada en el campo socialista y muy vinculado a las luchas del partido de izquierda de la región y en especial de la República Dominicana. En lo interno, la existencia de partidos con diferentes intereses económicos e ideológicos. Eran partidos que respondían a los intereses relacionados con los capitales. Y partidos con relaciones e intereses vinculados al campo socialista. Además de un conjunto de organizaciones relacionadas con proyectos políticos económicos continentales y regionales, como son los socialdemócratas y los socialcristianos. A pesar de estos condicionamientos, las ideologías más importantes estaban vinculadas a los referidos intereses. Veamos algunas de estas ideologías. Ideología política democrática representativa, vinculada a los intereses norteamericanos y del capitalismo. Ideología socialista, vinculada a Cuba y a la Unión Soviética. Ideología socialdemócrata, vinculada a la socialdemócrata alemana y francesa. Ideología social cristiana, vinculada a los socialcristianos de Alemania y de Venezuela. Podemos ubicar los siguientes partidos con su respectiva ideología política. Democrático Representativo, Partido Revolucionario Dominicano, desde el año 1966 hasta el año 1974. Socialistas, Partido Comunista Dominicano, Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Partido Socialista Popular y Movimiento Popular Dominicano. Socialdemócrata, Partido Revolucionario Dominicano, a partir del año 1975. Social Cristiano, Partido Revolucionario Social Cristiano. Trujillista, Partido Reformista. Estos sectores se enfrentaron antes del año 1966 y por igual durante los 12 años de Balaguer, siendo la ideología trujillista la que caracterizó el régimen de los 12 años y el Partido Reformista la prolongación estructural y organizativa, con un liderazgo vinculado a lo que fue el Partido Dominicano de Trujillo. La sociedad dominicana, sacudida por las luchas políticas que perseguían la destrujillización desde el año 61 al 65 y durante la Revolución de Abril del 65, todavía tenían signos de ser conservadora, muy vinculada a los preceptos de la religión católica y normadas por los valores tradicionales. Había diferentes tipos de actuación, dependiendo el partido al que se pertenecía. Los de ideología de izquierda o socialista perseguían derrocar al gobierno a través de las luchas armadas urbanas o de la guerrilla armada en las montañas dominicanas. El PRD y el Partido Revolucionario Social Cristiano perseguían desplazar al gobierno a través de las elecciones, pero también participaban en otro tipo de planes políticos, porque entendían que Balaguer no facilitaba el clima de democracia que promoviera elecciones libres. El golpe de Estado siempre fue una posibilidad de algunos sectores, como por ejemplo el Partido Quiquillano Demócrata de Elías Wessing y Wessing, que intentó un golpe de Estado en el año 1971. Ahora pasaremos a detallar las estrategias que usaban los partidos opositores a Balaguer. Planes del golpe de Estado, planes insurreccionales guerrilleros, luchas populares en las calles para presionar aperturas políticas, conspiraciones con sectores militares para golpe de Estado, presión internacional para obligar a la democratización y a la apertura política, participación electoral. Bonjour et bienvenue à la clase de français. Saludos y bienvenidos a su clase de francés para sexto de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. En la clase anterior tratamos el vocabulario y expresiones en francés que sirven para expresar cuáles actividades se desea hacer en vacaciones
y qué se necesita para hacerlas. En la clase de hoy veremos las actividades y situaciones en las que se realizan. Situación. Recibes varios estudiantes franceses en un programa de intercambio y desean salir a realizar actividades en tu comunidad en la República Dominicana. Para acordar cuáles actividades realizarán, deberás entablar una conversación en la que comparten sus costumbres en cuanto a actividades de recreación cuando están de vacaciones. ¿Conoces expresiones tales como «Qu'est-ce que tu fais quand tu es en vacances?» «Quand tu vas à la plage, qu'est-ce que tu fais?» Antes de iniciar la clase, veamos qué sabes del tema con esta autoevaluación. Escribe los siguientes enunciados y luego respóndelos con un sí, en proceso o no, de acuerdo con tus conocimientos. En francés yo puedo describir las actividades que realizo cuando voy o estoy en lugares específicos. Comprender expresiones donde se describen actividades circunstanciales con la palabra quand. C'est parti. A continuación, te presento algunas imágenes de actividades muy frecuentes cuando vamos de vacaciones. Escucha y repite las siguientes expresiones. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en vacances? ¿Qué tú haces cuando estás de vacaciones? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en vacances? Faire du camping. Acampar o hacer camping. Faire du camping. Se reposer. Descansar. Se reposer. Visiter des monuments et les musées. Visitar monumentos y los museos. Visiter des monuments et les musées. Faire de la plongée. Bucear. Faire de la plongée. Faire des châteaux de sable. Hacer castillos de arena. Faire des châteaux de sable. Apprendre la langue locale. Aprender el idioma local. Apprendre la langue locale. Ahora selecciona la expresión que mejor describe la imagen. No olvides repetir cada una después de mí. On fait du camping. On fait du camping. Le soleil me sourit. Le soleil me sourit. Je me baigne. Je me baigne. On fait de la plongée. On fait de la plongée. En vacances, je me repose. En vacances, je me repose. Je vais visiter des monuments et musées.
Sol me sonríe. Je me baigne. Yo me baño. On fait de la plongée. Buceamos. En vacances, je me repose. En vacaciones, yo descanso. Je vais visiter des monuments et musées. Yo voy a visitar monumentos y museos. Je fais des balades en ville. Yo me paseo por la ciudad. Nous faisons du camping. Nosotros acampamos. Marie fait des châteaux de sable. Marie hace castillos de arena. Nous faisons du camping. Nosotros acampamos. Nous apprenons la langue locale. Nosotros aprendemos el idioma local. Marie joue avec le sable. Marie juega con la arena. On fait des châteaux de sable. Hacemos castillos de arena. Je me baigne. Yo me baño. Ma famille visite des monuments et les musées. Mi familia visita monumentos y los museos. Je ferme les yeux. Yo cierro los ojos. Friedrich fait de la plongée. Friedrich bucea. Je lis des livres de philosophie. Yo leo libros de filosofía.